Buenos días, señoritas y jóvenes. Ya en la anterior clase hemos concluido con lo que es el teorema de Pitágoras, con todos los ejemplos que hemos visto. Y ahora vamos a ver otro tema, que es razones trigonométricas. Ya en algunos libros también se lo ve como funciones trigonométricas en algunas razones. Hay una diferencia, bueno, o sea, están relacionados ya funciones con razones, pero para hablar de funciones yo creo que podríamos hablar un poco más adelante. Como estamos viendo la introducción, entonces veremos como razones, ¿ya? Pero si buscan información lo van a poder encontrar como razones o funciones. A ver, ya empezaremos. ¿Qué dice? Las razones trigonométricas de un ángulo alfa. A ver, ahí voy a hacer una pausa. Cuando queremos saber o queremos hallar razones trigonométricas, siempre tenemos que poner como referencia un ángulo. En este caso, al mencionar ángulo alfa, estamos generalizando. Ángulo alfa podría ser ángulo alfa, beta, o en nuestro triángulo podría ser A, B, C. Bueno, no C, porque C es el ángulo recto. No se puede sacar las razones trigonométricas del ángulo C. Cuando veamos más adelante ejemplos, se van a dar cuenta por qué. Ya, pero alfa está hablando de manera general. Dice las razones trigonométricas de un ángulo alfa, o sea, de un ángulo cualquier, ya menos el ángulo recto, ya. Las razones trigonométricas de un ángulo alfa son las razones entre los tres lados de un triángulo rectángulo, ya, es decir, la comparación por su cociente de sus tres lados A, B y C. Está mencionando A, B y C porque se está refiriendo a este gráfico, ya, y obviamente está hablando de manera general, porque en este caso es el lado A, B y C, pero podría ser cualquier letra, ya, pero se está refiriendo de manera general los lados A, B y C, ya. C alfa, uno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo. Ya, a ver, explicaremos un poquito aquí para que se entienda. Ya, tenemos un triángulo. Este triángulo es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque aquí tiene el ángulo recto. Entonces es un triángulo rectángulo, porque esa es la característica de un triángulo rectángulo, ¿no? Se caracteriza por tener un ángulo recto. Ahora, todo triángulo rectángulo, aparte del ángulo recto, tiene otros dos ángulos. ¿No ve? Un triángulo tiene tres ángulos, un ángulo recto y otros dos ángulos. Estos ángulos son ángulos agudos, ¿ya? ¿Por qué son ángulos agudos? Porque miden menos de 90 grados. Tiene un ángulo recto que mide 90 y los otros dos son agudos. ¿Por qué? Porque van a medir menos de 90 grados. Un triángulo no puede tener dos ángulos rectos. Si un triángulo tiene un ángulo recto, entonces los otros dos sí o sí obligadamente van a ser agudos. ¿Qué significa? Que van a medir menos de 90. No pueden tener dos ángulos de 90 grados un triángulo cualquiera. Fíjense, si esto es 90 y esto es 90, sumado sería 180, y este tendría que valer 0, no puede ser. Los ángulos tienen que medir más de 0 grados, o sea, 1 por lo menos, no puede medir 0. Si no, si midiera 0, esto ya sería un triángulo bien raro, sería solo una línea, ¿ya? Entonces no pueden tener un triángulo dos ángulos de 90 grados, solo tiene uno, y eso significa que los otros dos van a ser ángulos agudos, ¿ya? Entonces un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, un ángulo que mide 90 grados, y los otros dos ángulos que miden menos de 90, o sea, ángulos agudos. Listo. Ahora, cuando tratamos de hallar o tratamos de hallar las razones trigonométricas o funciones trigonométricas, así también lo podemos llamar razones o funciones, siempre tenemos que poner como referencia uno de los dos ángulos agudos. No vamos a referenciar al ángulo recto. No podemos sacar las funciones trigonométricas o razones trigonométricas del ángulo recto, sino de los ángulos agudos. O sea, de uno de estos dos podemos hallar las razones trigonométricas o funciones, ¿ya? No de los dos a la vez, sino de uno. Entonces, si queremos hallar las razones trigonométricas o funciones, tenemos que tomar como referencia uno de los dos ángulos. En este caso, si se fijan, está marcado el ángulo A, el ángulo alfa. Ya está referenciando el ángulo alfa, ya, pero podría estar referenciado también el ángulo B, o también lo podríamos llamar beta. Ya, entonces tiene que estar referenciado uno de los dos ángulos agudos para poder hallar las razones trigonométricas o funciones trigonométricas de ese ángulo referenciado, ya. Nunca de esto, sino de los ángulos agudos. Listo.
Entonces, ahora, ¿qué es una razón? Cuando hablamos de razones trigonométricas, ¿qué nos estamos refiriendo? A comparar. Cuando escuchen esa palabrita así de manera general, la palabra razón, razones, se trata de comparar. ¿Qué voy a comparar? Dos cosas. En este caso, como estamos hablando de razones trigonométricas, y cuando hablamos de trigonometría nos referimos a las medidas o las mediciones de los triángulos, entonces tenemos que hablar de comparar los lados. O sea, cuando hablamos de razón, hablamos de comparar dos cosas. ¿Ya? ¿Qué cosas? En este caso, lados. Vamos a comparar dos lados. Un triángulo tiene tres lados, pero podemos hacer la comparación de a dos en dos. O sea, puedo comparar yo la hipotenusa con un cateto con la hipotenusa, un cateto con un cateto. O sea, comparo dos cosas. ¿Qué? Lados. ¿Qué lados? Cualquiera. Puede ser cateto o hipotenusa. La comparación. ¿Qué voy a utilizar para hacer la comparación? Un cociente. ¿Qué significa? La división, o sea, la raya de fracción. Voy a comparar el numerador con el denominador en una raya de fracción por medio de la división, por medio de la raya de fracción, ya por medio del cociente. Ya voy a hacer esa comparación. Entonces, cuando hago esa comparación, ya voy a obtener un resultado. Y ese resultado, o sea, dependiendo de qué lados compare, a ese resultado, a esa comparación, esa es la razón. Y esa razón se le puede llamar, en este caso, seno. Ahorita les voy a leer esto, coseno o tangente. Y esas son las razones trigonométricas, las funciones seno, coseno. Son las seno, coseno, tangente, son las razones o funciones trigonométricas principales, directas, seno, coseno, tangente. ¿Qué es el seno? Una razón. ¿Qué es una razón? Una comparación. ¿De qué? De dos lados de un triángulo rectángulo, siempre de un triángulo rectángulo. Cuando hablamos de razones trigonométricas, estamos hablando de la comparación de dos lados por medio de la división de un triángulo rectángulo. Ya los lados que comparo siempre son de un triángulo rectángulo. Ya eso es una razón trigonométrica, comparar los lados por medio de una división de un triángulo rectángulo. Entonces nos iremos ya a ver qué tipo de razones hay. Ya les había adelantado un poquito, el seno. Ya, entonces aquí, ¿qué dice? El seno de un ángulo alfa, vuelvo a repetir, siempre tengo que referenciar un ángulo. El seno de un ángulo alfa se define como la razón, ya, la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Y aquí ya menciona las letras, los lados. Entonces, a ver, para que se entienda mejor esto, nos vendremos aquí al gráfico. Dice, el seno de un ángulo alfa, el seno, está referenciando al ángulo alfa, al ángulo A. ¿Cómo se define? Como la razón. ¿Qué es la razón? Comparar por medio de la división. Aquí está la raya de fracción, que significa división. Entre el cateto opuesto, ahora sí. Iremos, estoy referenciando el ángulo A, el cateto opuesto. Opuesto a este ángulo de referencia. Opuesto, siempre es al frente. Aquí está el ángulo alfa, opuesto. Sería el cateto A, el lado A. ¿Ya? Por eso aquí le pone A, el cateto o el lado A. No es seno del ángulo alfa, seno del ángulo alfa es la razón. La razón. Ya comparar dos lados por medio de la división es la razón de qué? Del cateto opuesto de este ángulo. Cateto opuesto al ángulo de referencia. Cateto opuesto. Este es el ángulo de referencia. ¿Cuál es el cateto opuesto? Opuesto es el que está al frente. Este sería el cateto opuesto al ángulo alfa, que sería A. Entonces A. Y la hipotenusa. O sea, y la hipotenusa sobre, o sea, estoy comparando los dos lados, cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, estoy comparando por medio de esta división, cateto opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado más largo opuesto al ángulo recto. Este es el ángulo recto, C, y opuesto estaría la hipotenusa, que sería la C. Entonces C. Entonces el seno de un ángulo alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso sería A sobre C. El lado A sobre el lado C, o sea, el cateto A sobre la hipotenusa C. Ya en eso tienen que acordarse, tienen que memorizarse. Seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces esa sería la primera razón trigonométrica o función trigonométrica directa o principal, ya, el seno. Bien, ahora veremos la siguiente razón trigonométrica o función trigonométrica principal o directa,
que sería el coseno. Si se fijan, para que quede claro la explicación, aquí he mantenido mi dibujo de la anterior hoja, ¿no? Dice aquí C alfa, uno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo. Ya este grafiquito me ayuda para la explicación. Ya hemos visto la primera razón o función trigonométrica principal o directa, que es el seno. Ahora vamos a ver el coseno. Dice, el coseno se define como la razón entre el cateto contiguo. En algunos libros manejan como contiguo y en otros adyacente. No dicen cateto contiguo, sino adyacente. Ya sería así, adyacente, lo escribiremos. Adyacente, ya. A ver, el coseno se define como la razón. ¿Qué es la razón? Es la comparación de dos lados por medio de la cociente, por medio de la raíz de fracción, por medio de la división. Ya el coseno se define como la razón entre el cateto contiguo o adyacente. Es lo mismo, es como un sinónimo, ya. Y les estoy escribiendo porque si buscan van a encontrar tal vez como adyacente, entonces no quiero que se confundan. Entonces, cualquier palabra vale, significa lo mismo. Ahorita les voy a explicar, ya. O cateto adyacente. Bueno, ya está aquí la palabra B y la hipotenusa C. Ya, entonces, a ver, explicaremos aquí con el gráfico para que se entienda bien. ¿Qué significa la palabra contiguo o adyacente? Significa al lado. Cuando hablamos de que algo está contiguo o que algo está adyacente, estamos hablando de que algo está al lado. Ya, o sea, ustedes viven en su casa y posiblemente al lado de ustedes tienen vecinos. Entonces, los que están al lado de ustedes son vecinos adyacentes o vecinos contiguos que están ahí al lado. Ya, y al frente también puede ser que tengan vecinos. Si tienen al frente ya no serían contiguos o adyacentes. Si nos fijamos ahorita en lo que estamos viendo, serían vecinos opuestos. Ustedes están de aquí del lado y ellos están opuestos, están al frente. Ya, y los que están a su costado de ustedes ahí son los vecinos adyacentes o contiguos. Entonces, veremos. Entonces, esta razón trigonométrica o función se llama coseno. Coseno de un ángulo, en este caso el ángulo alfa. Siempre que voy a hablar del coseno tiene que estar referenciado necesariamente con un ángulo, en este caso el ángulo alfa. Entonces el coseno de alfa va a ser igual a ¿qué? Al cateto contiguo o cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces cuando hablamos de cateto contiguo o adyacente es el cateto que está al lado. Entonces nos fijaremos aquí en el gráfico. Aquí está el ángulo alfa. Entonces todo triángulo tiene solo dos catetos. En este caso, a ver, C es el ángulo recto, opuesto está la hipotenusa C. Esta es la hipotenusa. Obviamente, si es hipotenusa no puede ser cateto, entonces A y B son catetos. Ahora, ¿cuál de los dos será el adyacente? El que está al lado del ángulo, porque siempre tomo como referencia un ángulo. Este es el ángulo A. Opuesto está el cateto A. Y adyacente está el cateto B. ¿Por qué? Porque está ahí al ladito. Aquí está el ángulo al ladito. Fíjense al ladito. Al frente A, cateto opuesto. Al ladito B, cateto adyacente. Adyacente o contiguo, ¿ya? Y obviamente C no es cateto, es hipotenusa. Igual está al lado. O sea, la hipotenusa es adyacente al ángulo alfa, pero yo no lo tomo en cuenta porque me está hablando de cateto adyacente, no de hipotenusa adyacente. ¿Ya? Entonces el cateto es B, el cateto adyacente es B y el cateto A es opuesto al frente, adyacente al lado. ¿Ya? Siempre tomando como referencia el ángulo que me está indicando, en este caso alfa. Entonces, coseno del ángulo alfa es cateto contiguo o adyacente, coseno del ángulo alfa, cateto adyacente, que sería B, sobre la hipotenusa. La hipotenusa es C, entonces así se obtiene. Ahora veremos la última razón trigonométrica o función trigonométrica, que es la tangente. ¿Qué dice? Es la razón entre el cateto opuesto y el cateto contiguo o adyacente. Listo. Entonces siempre tomo como referencia el ángulo alfa y la tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto. ¿No? El cateto opuesto, que sería A, sobre, ya estoy comparando los dos lados por medio de la división o la fracción, sobre el cateto contiguo o adyacente, y el cateto adyacente es B, ¿no? B, entonces cateto opuesto A sobre el cateto adyacente B. Ya, entonces
esas serían las tres razones trigonométricas o funciones trigonométricas principales: seno, coseno y tangente. Siempre tiene que estar referenciado a un ángulo, o sea, seno de alfa o seno de un ángulo, y ahí estoy hablando de manera general, va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno de un ángulo alfa o de un ángulo cualquiera va a ser igual al cateto adyacente o contiguo sobre la hipotenusa. Y la tangente de un ángulo alfa o cualquiera tangente de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ya yo más manejo como cateto adyacente. Ya yo prefiero manejar, y tal vez en la mayoría maneja así, cateto adyacente. Ya voy a tratar yo de manejar cateto adyacente ya más, y si quieren pueden utilizar cateto contiguo. Si les estoy explicando así con los dos nombres que tiene, es para que si en algún momento en algún otro libro o en alguna otra información les explican o ven la explicación como cateto contiguo o adyacente, no se confundan, son sinónimos, pero yo manejo más cateto adyacente, y en la mayoría de los libros he visto que se maneja como adyacente, entonces yo lo voy a manejar como adyacente. Ya, entonces pues repitan, practiquen, memoricen las tres funciones trigonométricas o razones trigonométricas principales o directas. Por si acaso son 6, faltan otras 3 que son las recíprocas, pero lo vamos a ver en la siguiente clase. Primero quiero que dominen las 3 funciones trigonométricas directas o las 3 razones trigonométricas directas o principales: seno, coseno, tangente. Seno de un ángulo cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de un ángulo cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente de un ángulo cateto opuesto sobre cateto adyacente. De memoria tienen que aprenderse, ¿ya? Ahora veremos algunos ejemplos para que quede súper claro. Ya dice ejemplos: allá las funciones del siguiente triángulo rectángulo. Fíjense que no hay ángulos referenciados y tampoco hay letras. ¿Ya? ¿Por qué? Para que vean que puedo colocar cualquier letra y puedo referenciar cualquier ángulo y puedo ir sacando las funciones o razones trigonométricas principales. ¿Ya? O sea, el seno, el coseno y la tangente. Entonces, pondremos cualquier letra, ¿no? Aquí le podemos poner M. Ya saben, con letras mayúsculas menciono los ángulos. Y aquí puede ser N. Y aquí puede ser O. Todas letras mayúsculas. Entonces, si este es el ángulo M, este va a ser el lado M. Este es el ángulo N y este va a ser el lado N. Este es el ángulo O y al frente opuesto va a estar el lado O. Listo. Ahora podemos referenciar cualquier ángulo. Digamos, lo vamos a referenciar este. Ya. El ángulo O va a estar referenciado. Quiere decir que voy a sacar las funciones trigonométricas del ángulo O. Entonces, aquí va a ser mi primer ejemplo y voy a sacar las funciones trigonométricas del ángulo O. Ya ese estoy tomando como referencia. Entonces, el seno. Ya el seno. Anoto seno. Ya, y anoto el ángulo que estoy referenciando. En este caso sería el ángulo O. Ya, y yo sé que el seno del ángulo es cateto, lo voy a poner así abreviado, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ya, sobre la hipotenusa. Ya, ese es el seno. Cateto opuesto, no el seno de un ángulo, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ya. Ahora, si quieren, simplemente podríamos poner C como cateto y O como opuesto. Y en vez de poner hipotenusa y así, simplemente H. Ya, así más abreviado todavía. Entonces CO, sea CO sobre H. Ya, ese va a ser el seno de un ángulo, en este caso el ángulo O. Ahora sí. Entonces, el seno del ángulo O va a ser igual a cateto opuesto. Ahí vemos, ángulo O, cateto opuesto al frente, cateto opuesto, que sería O minúscula. Entonces va a ser O minúscula
sobre la hipotenusa. Me fijo el ángulo recto y opuesto al ángulo recto siempre está la hipotenusa, que sería m. M minúscula, listo. Entonces el seno del ángulo O va a ser igual a O sobre M. Listo, ya estaría el seno. ¿Qué me falta? El coseno. Entonces el coseno del ángulo O va a ser igual. Ya no voy a escribir así, ¿no ven? Era cateto adyacente. Entonces, cateto adyacente K sobre la hipotenusa H. KH, K sobre H. Entonces vemos. Entonces el coseno de O va a ser igual al cateto adyacente, el cateto que está al ladito. Ya está referenciado mi ángulo O, entonces el cateto adyacente va a ser N. Ya, porque adyacente al ángulo O está M y está N, pero M es hipotenusa, no puedo usar porque dice cateto adyacente. Entonces N sería el cateto adyacente, sería N sobre la hipotenusa. Ya sabemos, ¿no? La hipotenusa es M, que está opuesto. M. Ya. Entonces el coseno del ángulo O va a ser igual a N sobre M. Y por último me falta la tangente. Entonces tan. Otros ponen, por si acaso para abreviar la tangente, TG. Ya en otros libros está tan. Yo utilizo tan porque me parece más fácil recordar tangente o tangente. Ya, pero le estoy dando las dos formas para que no se confundan. Ya, TG o tan. Entonces la tangente del ángulo O va a ser igual a, que era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces tienen que mezclarse seno de un ángulo cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno del ángulo cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente de un ángulo cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si se fijan es coca. Ya, entonces la tangente es coca, cateto opuesto sobre cateto adyacente, coca. Ya les estoy poniendo así para que se memoricen fácilmente. Entonces la tangente del ángulo O va a ser igual a cateto opuesto O sobre cateto adyacente N. Listo. Entonces ya estarían las tres funciones o razones trigonométricas principales o directas. Ya, entonces así se saca. A ver, veremos el ejemplo 2 y lo que vamos a hacer es borrar mi referencia. Ya he referenciado el ángulo O, ahora vamos a referenciar el ángulo N. Ya ahora estoy tomando como referencia el ángulo N y voy a hallar las funciones trigonométricas o razones trigonométricas directas del ángulo N. Entonces empiezo por el seno del ángulo N. Ahora va a ser seno del ángulo N va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces el seno del ángulo N va a ser igual, cateto opuesto, y ya está como referencia el ángulo N. Cateto opuesto sería N minúscula. Entonces N minúscula sobre la hipotenusa. En este caso la hipotenusa no cambia, ¿no? Era M, sigue siendo M. Listo, ya estaría el seno. Ahora el coseno del ángulo N va a ser igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces el coseno del ángulo N va a ser igual al cateto adyacente. El cateto adyacente sería O. Ya les he dicho, adyacente es el que está al ladito. O. M también está al ladito, pero es hipotenusa. Cateto adyacente sería O minúscula. Entonces O minúscula sobre la hipotenusa. En este caso no cambia. Sería M. La hipotenusa es M. Entonces ya estaría el coseno. Entonces
perdón, me estoy confundiendo, tangente, aquí es M, ya, y eso sería, ahora veremos la tangente de N va a ser igual a cateto opuesto, ya saben, coca, ¿no ven? Cateto opuesto co sobre cateto adyacente, K. Entonces la tangente de N va a ser igual, aquí está el ángulo N, cateto opuesto N sobre cateto adyacente O. Listo. Ya está, tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Coseno, cateto adyacente O sobre la hipotenusa M. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Listo. Ahora vamos a ver el ejemplo 4. Y cambiaremos de letras, ¿ya? Porque ya les he dicho, podemos poner cualquier letra. Y es igual, no nos tiene que confundir. Por ejemplo, podríamos poner aquí X mayúscula, Y mayúscula, y aquí podríamos poner Z. Ya, entonces X es el ángulo recto, y aquí estaría X minúscula, la hipotenusa, el lado más largo. Aquí es Y, el ángulo agudo, y aquí sería Y minúscula, y aquí sería Z minúscula. Ya, entonces vamos a trabajar con esto. Igual, hallamos las funciones trigonométricas. Entonces decimos seno, pero para hallar el seno, el coseno o la tangente, las funciones trigonométricas directas o principales, siempre tiene que estar referenciado un ángulo. Y si se fijan, no es referenciado. Entonces referenciaremos que esté como referencia el ángulo Z. Entonces va a ser seno de Z, que va a ser igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces el seno del ángulo Z va a ser igual a ¿qué? Cateto opuesto es Z minúscula, ya Z minúscula sobre la hipotenusa, y en este caso es X minúscula, X minúscula. Entonces ya estaría el seno. Ahora el coseno, coseno de Z va a ser igual a cateto adyacente, coseno de Z cateto adyacente, ¿no ves? Sería Y minúscula, porque este está adyacente también, pero es la hipotenusa. Entonces Y minúscula, perdón, que me he olvidado poner la abreviación, ya lo estoy queriendo hacer directo. Ya, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ya, si estoy anotando, no es necesario, cuando ya uno es ya experto, directo. Ya estoy anotando para que se note, ya, cateto adyacente, así para que se vayan grabando. Ustedes ya van a practicar y ya no va a ser necesario que anoten esto, porque no es necesario anotar. Ya, solo es para la explicación, para que se vayan grabando. Ya, coseno de un ángulo, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces el cateto adyacente ya hemos dicho que era Y minúscula sobre la hipotenusa, que es X minúscula. Listo. Entonces la otra función, la última directa principal, la tangente, que es coca, ¿no ve? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, coca. Entonces la tangente de Z, del ángulo Z, va a ser igual a cateto opuesto, que es Z minúscula, sobre cateto adyacente, que es Y minúscula. Ya, listo. Entonces esas serían las tres funciones o razones trigonométricas principales. Entonces borramos nuestra referencia y ponemos como referencia el ángulo Y. Ya, eso sería el ángulo de referencia. Y van a hallar, este sería el ejemplo 3 y este sería el ejemplo 4.
Ya, entonces me van a hallar ustedes allá en sus casas las funciones trigonométricas directas, o sea, seno, coseno, tangente del ángulo y, ya, porque yo creo que con estos con estos tres ejemplos ya han entendido. Entonces en la siguiente clase vamos a ver ya ejemplos, pero ya con números, y aparte de eso vamos a ver, si nos da el tiempo, las funciones trigonométricas recíprocas, y con esas ya van a ser 6. Ya por el momento estas tres grábense así de memoria, especialmente seno que es igual, coseno que es igual, tangente que es igual, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, y coca, cateto opuesto sobre cateto adyacente, de memoria. Ya así va a ser más fácil la explicación de lo que viene. Bien, señoritas y jóvenes, eso sería todo por la videoclase de hoy. Espero que tengan un muy buen día, que les vaya bien en el resto de sus clases. Nos vemos en la siguiente videoclase.